para mis paisanos y en la reunión toda de españoles. La infancia de José Ramón Sánchez es la infancia de millones de españoles, españoles de posguerra. Españoles que vivieron entre carencias materiales que combatían con inocencia, candidez e imaginación. ¿Es la carencia una virtud? ¿Es la fuente de la creatividad? Sea como fuere, la realidad es que José Ramón la desarrolló sin cesar, en un parto que ha dado miles de creaciones hijas de una posguerra de carencias, entre las que no estaba la imaginación. En tierra extraña, qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España. Cinema Paradiso es la historia del niño que a mí me hubiera gustado ser. O sea, lo que me gusta de Cinema Paradiso es que ese niño Totó, que se hace amigo del proyeccionista, pues me hubiera encantado tener un amigo, un protector, y haber estado allí, y haber montado la película, y haberla proyectado, y haber cambiado los rollos, y haber visto todo. O sea, eso hubiera sido un sueño también, mirar por el hueco de la cabina y ver las proyecciones, que era como ver todo el proceso, cómo el cine salía de allí y se proyectaba enfrente. Entonces, es una película que adoro, es una película que siempre que la veo lloro al final cuando él recupera, cuando a él le mandan ese montaje del proyeccionista viejo que ha muerto y le manda una especie de documental con trocitos de películas, con secuencias, bueno, a mí es que me emociona. En esos años de reconstrucción, poco era lo que se podía hacer, y más sufriendo un asma agudo en un puerto de mar. A José Ramón Sánchez el asma le robó el aire, pero no la inspiración. Le robó el correr con otros niños, pero no las ganas ni la voluntad de hacerlo. Dentro de Puerto Chico y fuera de su zona noble estaba Río Camino, un lugar lleno de cuestas y de recuerdos. Del número 19, un niño recorría cada día un camino de ida y vuelta a los Escolapios, el único colegio que gracias a sus sesiones de cine 2 días por semana, los jueves y los domingos, creó casi una nueva escuela cinematográfica. Yo a este barrio le quiero de una manera especial. Es Barrio Camino, pero también es el barrio de mis sueños. Es donde yo empecé a soñar que algún día vería muchas películas, que algún día dibujaría, que algún día me ganaría la vida haciendo lo que de verdad me gustaba, que era dibujar, pintar, escribir, ver películas. I give her all my love, that's all I do. No hay duda que este colegio tuvo parte de responsabilidad en que José Ramón se convirtiera en un cinéfago. No podría decir que he visto 5.000 o 10.000, no tengo ni idea. Sé que he visto muchísimas. Y sobre todo de la época entre los 30 y los 60, yo creo que prácticamente todas las importantes las he visto. Los días en que no era posible hacerlo en los Escolapios, José Ramón encontraba consuelo en un cine poblado de humo, de bancos de madera y de 1000 imágenes que no están ya más que en su recuerdo. El popular Victoria. Allí siempre encontraba alguna de indios y vaqueros con la que cabalgar aquellas praderas llenas de cactus y soñar una realidad distinta. La historia de la niñez de José Ramón me recuerda tanto a la de Totó en Cinema Paradiso, pero con el sabor a posguerra del Ruiseñor de las Cumbres. Ser niño enfermo de asma en un lugar ventoso es casi una dolorosa paradoja de la que José Ramón se evadía compartiendo reparto con Charlotte, con Tarzán, con Gary Cooper, que desde entonces le acompañaron haciendo de su vida una de películas. La desaparición de la cajita de los tesoros fue una pérdida que quizás transformó a José Ramón en un trabajador incansable en busca de llenar su cajita de obra propia. Así como aquella pared blanca donde proyectaba películas y donde, según dice,
adelantó el descubrimiento del video recorder. Y yo ya soñaba, en los años 43, 44, 45, en la posibilidad de que esa pared blanca se convirtiera en una pantalla donde yo pudiera ver Las Cuatro Plumas, Las Mil y una Noches, La Diligencia. En el fondo estaba prediciendo o estaba contemplando la posibilidad del vídeo. La niñez de José Ramón resulta fundamental para entender su obra y el peso que el cine tiene en ella. Sus trazos destilan encuadres cinematográficos y me ha puesto una mano a que, de haber tenido la oportunidad, hubiera sido un excelente director de fotografía. Una niñez plagada de melodrama donde todo tipo de viajes de Santander a Palencia se suceden, internados que recuerdan a Dickens, o personajes entrañables, su madre Cuca, su padre, el capitán Benedicto, que resultó ser teniente, su tío Yayo, jugador del Celta, el padre Félix, don Patricio. Mi madre, muy sabiamente, mi madre era una mujer muy lista, muy sabia, y me había preparado una carteruca de cuero pequeña con 3 o 4 compartimentos y 4 fotos de mi tío, que era el capitán del Celta de Vigo. Entonces yo esa foto, cuando la enseñé en el colegio, ¡joder, el santanderino, el Ramón! Es que este es sobrino de Yayo, fíjate qué foto. En esta época descubrió que amaba a María Montes, a Ivonne de Carlo, a Ingrid Bergman. Ha sido un amor eterno. O sea, yo me he quedado con las ganas de conocerla para expresarla mi amor, mi admiración. Es la más grande que ha dado al cine. No ha habido nadie ni tan guapa, ni tan lista, ni tan buena actriz. Ninguna. Play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Sing it, Sam. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just Que a gracias a Cuca, a su madre, a Hitchcock y a Rebeca, perdió un almanaque de Tarzán, pero maduró su gusto como cinéfilo y desde entonces el pantalón largo suplantó para siempre al corto. Yo, viendo esa película, maduré, crecí 4 o 5 años. O sea, de ser un niño de 12 años, pasé a ser un adolescente de 15 o 16. O sea, me cambió la mente. Tiempos de ilustres compañeros de clase, Álvaro Pombo y Juan Navarro Valdevec, y de zapatillas rojas. El cine era el mundo entero. Que fueron unas fiestas de Santoña, entonces me llevaron a las fiestas y me dio un ataque de asma, pero horroroso. No habíamos llevado las medicinas, las cosas que a mí me daban para curarme en Santander, y no, y no tenía cura. Entonces, a una tía mía, mi tía Lera, no se me olvidará, y la quiero con locura por aquello, dijo, ¿por qué no le llevamos al niño al cine? Yo empecé a ver las zapatillas rojas y me pasó, fue una experiencia paralela con la de Rebeca, porque fue una ampliación de los conceptos del cine, de las maravillas del cine. Descubrí el ballet. La pelirroja Moira Shearer compitió con Ingrid y aparecían Nijinsky, Massin, Tchaikovsky y Stravinsky como banda sonora, dejando una sinfonía triste que aclararía para siempre la voluntad de José Ramón por dejar sus estudios de comercio y dar rienda suelta a lo que realmente le llenaba, su dibujo. ¡Viva Madrid y las madrileñas! Del binomio Santander-Palencia surgió un trinomio en el cual jugaría un papel importantísimo Madrid. Allí llegó un José Ramón asustado que encontró en la capital española todo aquello que podía desear: cine y más cine en una gran vía en sus años de esplendor. Si para mí hay una ciudad mágica, es Madrid. Yo llegué con una carpeta debajo del brazo y tardé 4 días en encontrar un empleo. Visité un estudio de donde hacían carteleras de cine de las de la Gran Vía, grandes cartelones, y aquello me fascinó. Aquellos 2 hermanos, que eran gemelos, me dijeron, no, mira, te vamos a dar una tarjeta para que vayas a un sitio más fino. Tú déjanos hacer a los mayores, que es que tú vienes muy disparado desde Santander. Y me dio una tarjeta para Estudios Moro,
que era un sitio donde hacían dibujos animados publicitarios. Y yo le dije, digo, ¿pero tú crees que me van a hacer caso a mí? Es que eso no es pura magia. Y yo, sí, pero tú vete. Fui, conocí a José Luis Moro, estuve un año en una sección, que era la sección de intercalación, una sección pues, donde era un trabajo muy artesanal, que era mover los personajes que creaban otros, pero al año me hicieron jefe de aquella sección y yo pasé a ser un animador. O sea, un sueño más que yo iba cumpliendo. De ladrón de bicicletas a tomar el metro y a disfrutar esas grutas que le transportaban de un fin al otro de la ciudad, de arriesgarse al fracaso y salir vivo del intento de dejar tierra amiga y adentrarse en un territorio presuntamente hostil que terminó siendo su mejor amigo. Para mí Madrid era el sitio de las carteleras enormes de la Gran Vía. Yo había tardes que me pasaba viendo los cartelones de la Gran Vía. No iba al cine, pero estaba por allí paseando. Era el sitio de los programas dobles, de la sesión continua, era el sitio del metro. El metro a mí me llevaba de una punta a otra de Madrid. Cartelería, portadas de libros, publicidad y su primer beso de verdad en la última fila del anfiteatro Atocha, viendo 2 semanas en otra ciudad de Miguel. ¿Para qué decirles que 7 meses después de ese beso se casó con la que sería su mujer? I met her in Venezuela. Y solo 3 años más tarde se marchó a Venezuela como director de arte, donde nacería su primer hijo, Ignacio. Hice un viaje por mar a Venezuela y allí pasé una experiencia muy rica durante 1 año y medio. Allí nació mi hijo mayor, Ignacio. Estuve haciendo unas campañas de publicidad, unas campañas políticas de publicidad, y después estuve haciendo como freelance pues todo tipo de publicidad exterior, vallas, carteles, páginas de prensa. Para la gente de mi generación, José Ramón es más que un dibujante, que un pintor, que un artista. Fue un inspirador, uno que transformó y acercó el arte a todos nosotros de una forma amigable a través de sus dibujos, sus libros y, por supuesto, la televisión. Pues fue una circunstancia, yo creo que muy afortunada. Me llamaron para hacer un programa y en la primera grabación, el primer día, pues descubrieron que tenía algo de comunicador, que tenía una faceta muy rara, muy extraña, y era que podía dibujar y al mismo tiempo contar una historia, sin pararme para dibujar o para contar la historia. Os voy a presentar hoy un libro incomparable, maravilloso. Aquellos programas no solo nos entretenían dando un momento de paz a nuestros padres, sino que además nos nutrían y nos hacían reír de la mano del mítico Torrebruno, Sonia Martínez. Pues duré 10 años haciendo un programa que se llamó Sabadabadá primero, después Dabadabadá, después El Kiosco, y que era el mismo programa, era una especie de revista gráfica, pues, donde a los niños les hablábamos de muchas cosas. Lo que me queda de satisfacción plena es que fui como un puente entre la cultura con mayúscula, el arte, y los niños. Hoy está Internet, dice José Ramón, pero diga lo que diga, para mí ni es lo mismo, ni le llega a los talones. Me estaré haciendo viejo. Yo creo que ya lo que yo hacía en aquellos años, en los 70, en los 80, está superado por Internet. O sea, si un padre quiere ahora decirle a un niño, mira, hijo, en San Petersburgo, o en Leningrado de entonces, pues hay un museo que se llama el Hermitage y hay un montón de obras maestras, tal. Entonces el padre navega por Internet, llega a la página, al blog del Hermitage, y el niño está en el museo. Lo que sí me queda claro es que aquella España sedienta de color abrazó la obra de este fértil artista del movimiento.
José Ramón se ríe cuando le comparo con Lope de Vega, pero es que su hiperactividad me impresiona tanto como su polifacetismo agudo que le empuja a no dejar de crear y a meterse en todos los charcos. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. La película más bonita de mi vida ha sido Cantando bajo la lluvia, que fue una película que la vi un día y al día siguiente volví a verla. No pude evitar verla y yo creo que a la semana o los 10 días volví a verla por tercera vez. En 10 días la vi 3 veces. El final de los 80s trajo cambios enormes y separaciones dolorosas y conversaciones. Cual Don Quijote, luchando siempre con fan. Y un Don Quijote que dio la vuelta por aquella España cambiante gritando a quien le quisiera escuchar un dolor profundo fruto de una soledad tan aciaga como reivindicativa. La del hombre que se reinventa a sí mismo. Estuvimos felizmente casados durante 27 años hasta que el amor se acabó, como todas las cosas en la vida, o como algunas cosas de las que se acaban. Y bueno, fue un trauma, fue una cosa para mí muy dura, porque yo sabía que era un hombre de una sola mujer, y lo sigo diciendo que yo he sido un hombre de una sola mujer, y esa sola mujer es ella, la madre de mis hijos, y ahora, gracias a Dios, tengo una relación con ella fantástica. Y de su vuelta a Cantabria, que nace de esa necesidad imperiosa que sentimos la mayoría de los montañeses, esa necesidad de reconectar con nuestras raíces, esas raíces que se remontan a la famosa noche de los tiempos, a esa llamada de la tierra a la que no te puedes negar, y en la que si encima te sientes profeta, el aterrizaje es siempre mucho más gratificante. Para pintar un techo no es lo mismo que pintar en tu mesa de trabajo una ilustración, por complicada que sea. Y fue muy interesante porque el ver algo que originariamente era un boceto de 30 por 30, verlo ampliado, no dejas de sorprenderte. Y recuerdo con mucha emoción, una semana después de terminarlo, cuando desmontaron el andamio y ya lo vimos tal cual, donde ya no había posibilidad de vuelta atrás, donde ya no había posibilidad de arreglar nada, porque lo hecho, lo pintado estaba y hecho estaba. Un día como hoy nació José Ramón Sánchez y yo tengo el dudoso privilegio de sintetizar en 10 minutos lo insintetizable. Una vida llena de trabajo, arte y amor por el cine. Una vena artística pasada a sus hijos íntegramente y que hoy, viendo su numerosa obra, solo me queda levantar el vaso y decir: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Me han dicho 2 cosas, o sea, me han felicitado, por supuesto, 3 cosas. Ha habido mucha gente que se ha alegrado, o sea, ha habido muchas llamadas y paradas en la calle, gente que no conozco, que yo percibía que se alegraban con mi premio. Y yo mañana en el homenaje la clave va a ser que es un premio que yo quiero compartir. O sea, que el sentido del premio es compartirlo con los demás. Cuando me dicen, bueno, ¿y qué te han dado el premio? ¿Qué es para ti? Digo, pues es como si me lo hubiera dado el Ministerio de Trabajo, porque no deja de ser un premio a la vocación, a la permanencia, al oficio, al trabajo. Es un premio de toda la vida, tiene un carácter, pues eso, muy vital. A mí me llega en un momento, yo cada momento que vivo me parece que es el mejor momento de mi vida. Primero porque es el que estoy viviendo, es el que tengo.
Mucha gente ha insistido en que es un premio tardío, que es un reconocimiento que debía de haber sido hace mucho tiempo, pero a mí eso no, yo no creo. Hombre, es tardío si te has muerto. O sea, lo que yo no entiendo es que te den un premio post-mortem. ¿Por qué? Porque si tú no vas a sentirlo, no lo vas a vivir, tiene muy poco sentido un premio después de haberte muerto. Pero si tú tienes un aliento de vida, y yo creo que me queda vida, yo pienso que yo me siento muy vivo, pues entonces digo, pues bienvenido sea. Hombre, lo que sí tiene, lo que sí que hay que entender que yo desde que me volví a Santander, hace ya 17 años, ¿qué pasa? Pues que yo quemé mis naves, es como si me hubiera jubilado de mi trabajo, de mi profesión, aunque no me jubilé porque vine a hacer lo interesante, lo que tenía yo en la cabeza y no había podido hacer. Yo cuando me vine estaba totalmente, dije, bueno, yo tengo que reajustar mi vida, tengo que reinventarme, y me vine a descansar y a trabajar en los proyectos míos, en mis sueños de adolescencia, de juventud, los que yo no podía hacer en Madrid, porque en Madrid estaba continuamente haciendo encargos de los ministerios, de las agencias de publicidad, de las editoriales, de las imprentas, y claro, me vine a hacer mi obra. Hay dos salidas: o te mueres de éxito, que hay mucha gente que se muere, que se entierra de puro éxito, porque el éxito es algo que te puede enterrar, que te puede anular, que te puede cambiar tus chips, tu mentalidad. O sea, el éxito es un peligro inminente, que mientras tienes éxito estás al borde del abismo. Y otra manera, yo esto me pasó cuando empecé a tener mucho éxito y cuando ya vi que, bueno, pues que había conseguido cosas. Otra manera es reinventarte continuamente. Y cuando tú tienes un éxito, enseguida estar en otra cosa, en un trabajo que te ocupe mentalmente, que te apasione, que te plantee un reto que muchas veces no logras vencer. En ese reto, en ese duelo que tú tienes con la vida y con la creación, muchas veces la creación, la vida te pone en tu sitio. Y entonces para mí siempre ha sido huir, pero hacia adelante, o sea, correr hacia adelante. Y yo, por ejemplo, en este momento, con este éxito ya tardío, este último éxito, cuando me dicen, bueno, ¿y qué vas a hacer? Digo, pues lo que estoy haciendo, estoy haciendo una serie, pues sigo con mi serie, que es lo más importante de mi vida, y bueno, vengo atiendo a los medios o me someto a entrevistas y a cosas que yo no he elegido, que no es lo que más me interesa a mí. Entonces, lo importante es que tú tengas algo que estés haciendo y que te suponga un reto, una propuesta donde tú vas más allá de tus límites. Si tú a una religión y a una creencia te agarras como recurso, me parece que no estás entendiendo lo que es una religión. La religión es un contacto, es un encuentro con Dios, con Buda, con Confucio, con Mahoma, con Cristo o con quien sea. Entonces yo no lo veo como un recurso. Para mí la religión es una necesidad interior. Y yo he tenido esa necesidad interior desde pequeñito y la tengo ahora más, porque esa necesidad crece. En la medida en que tú ves que ese Dios al que tratas de ligarte cada vez se te escapa más porque es más importante y tú cada vez eres más pequeño, más incapaz de acceder a ese Dios. El planteamiento que me hice ya hace 5 o 6 años fue que esta crisis me tenía que acercar más a los demás. O sea, yo no podía vivir la crisis a lo artista. Los artistas vivimos en una supuesta torre de marfil donde tú te aíslas, tú haces tu arte y lo demás pasa. Entonces yo recuerdo que mi primer compromiso con los demás fue una serie que estuvo expuesta aquí, una parte,
que era la Gran Depresión americana y después la Guerra Civil. Entonces esa fue mi manera de decir, bueno, yo tengo que vivir con los demás y tengo que acercarme más a los demás de lo que he estado durante toda mi vida. Y entonces tengo que ser alguien que vea o que trate ese problema. Entonces hice lo de la Gran Depresión americana, que fue un momento negro en la historia de Estados Unidos. Hice después lo de la Guerra Civil Española, que fue otro momento terrible. Y ahora, pues lo que hago siempre tiene que ver con los demás, con el otro. O sea, yo estoy haciendo ahora una serie sobre una estrella del cine mudo que no conoce nadie, que nadie ha visto sus películas. Es un señor que se llamó en vida Lon Chaney y que lo que hizo fue crear una serie de personajes marginados, disminuidos, agobiados, perseguidos. Fue y claro, eso sí es una cosa que está muy de acorde con la crisis, con el tiempo que vivimos. Estoy haciendo una serie de retratos porque era un ser maravilloso. Pero yo solo tengo 3 cosas que decir. Una, que yo desde muy niño supe que tenía un don que yo dibujaba en el colegio, en mi barrio, y que eso era un don que tenía yo, que no había ganado, que había nacido con el don. Entonces eso es lo primero que a mí me une a Dios. Pues yo digo, bueno, ¿y quién me ha dado el don? ¿De quién he recibido? Entonces pues digo, pues para singularizarlo en alguien, digo, pues será un don de Dios. Hombre, siempre el arte se ha entendido como un don de los dioses, del Olimpo, o el dios de la danza, o el dios de la música, o el dios de la pintura, o Dios. Esa es la primera idea que tengo. La segunda idea es que tuve enseguida de niño otro don superior al don del arte, que fue el don de compartir eso. Entendí de niño que yo eso lo tenía que compartir con los demás. Porque yo me ponía a contar una película que había visto mis amigos del barrio y nos juntábamos allí, como llovía y eso, pues nos juntábamos en mi portal. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía que contarles que había visto Buffalo Bill, decía, no, es que sale una caravana y tal, mira, y yo me ponía en la pared de mi portal a dibujar con una tiza, con un lápiz o con un carboncillo, pues a Buffalo Bill, allí, a los indios en unas lomas. O sea, yo hacía muchas caricaturas y veía que aquel don era para los demás, no era para mí, sino era un don que me conectaba con los demás. Y lo tercero que voy a decir mañana es a la gente que vaya a decir, mirad, si yo tengo un don, que hago esto, con cierto talento o cierta maestría, si yo entiendo que es un don para los demás, este premio que a mí me dan, lo normal es que yo lo comparta con vosotros, que estáis aquí, que venís. O sea, es un premio que yo quiero compartir con los demás. Yo, por ejemplo, he tenido una fórmula. Yo, cuando me lo dieron, hice una lista de la gente a la que yo tenía que llamar, de mi familia o de mis amigos más. Y yo decía, ¿y cómo les digo yo? Porque yo soy incapaz de llamar, oye, fulanito, que soy premio nacional. Que se me caen los calzoncillos de vergüenza. Entonces, yo me inventé, es cuando inventé la fórmula de la alegría. Dije, oye, que me os llamo porque estoy muy contento, porque quiero compartir con vosotros algo que me ha pasado, como si me hubiera tocado la lotería, es que me han dado un premio. Y eso ya hace que la gente lo reciba como... es más receptiva, ¿no? Y yo he encontrado mucha gente, yo creo que por lo menos entre 200 y 300 personas durante este último mes me han abordado por la calle, gente que no conozco, y que me decían, oye, que nos alegramos. O sea, lo que a mí me decían es que se alegraban, como si en cierta manera a ellos les hubieran dado ese premio. Y yo mañana voy a decir, oye, yo vengo a repartir, a fraccionar el premio con vosotros y a celebrarlo con vosotros. Es un premio que convoca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que convoca todos los años pues, al Premio Nacional de Música, de Teatro, de Cine, de Traducción, de Arquitectura, de Pintura,
Y hay un premio nacional de ilustración, de la gente que nos dedicamos a ilustrar libros. Entonces, solo te lo dan una vez en la vida, porque es un premio nacional, y claro, desde hace ya 3 años ya lo empezaron a dar no a una obra, sino a una trayectoria, que es mucho más interesante. Porque oye, tú puedes acertar con una obra, o puedes hacer en tu vida 3 o 4 obras que tengan sentido, pero que te lo den a una trayectoria, eso a mí me hace muy feliz. Yo siempre digo que mis obras maestras son mis 3 hijos. Siempre lo digo. Pues no son como los demás. Digo, bien, sí, sé que son ciudadanos normales, mis 2 hijos y mi hija, pero yo los siento como una obra maestra, porque creo que son muy artistas los 3, que son muy buenos, que son muy cercanos, que son muy sencillos. Entonces yo pues digo, pues es que lo mejor que he hecho yo ha sido a mis 3 hijos. No, lo que me queda por conseguir son los proyectos que tienes. O sea, a mí el premio me ha dado una gran satisfacción, me ha dado muchas alegrías, porque ir a estar en la playa y que venga un niño a decirte, pues eso, o la mamá del niño, oye, que nos alegramos, que enhorabuena, sin que yo les conozca, pues es una satisfacción grande. Pero yo la satisfacción, siempre lo digo, que tengo cuando empieza el día y yo me despierto, Dios mío, bendito sea Dios, porque hoy voy a hacer algo que quiero hacer. Y entonces digo, hoy tengo que hacer el retrato número 3 de Lon Chaney, a ver si acabo, son 3 figuras, a ver si acabo una hoy. Tengo unas propuestas, tengo unos objetivos claros todos los días. Eso es lo que te da la felicidad. Espíritu inquieto, que tiene miedo al vacío, lo que llamaban los filósofos griegos el horror vacui, el horror al vacío. Y sí, siempre estoy con algún proyecto, escribiendo, pintando, dibujando, inventando algo. Y el día que me levante o me despierte y diga, hoy no tengo nada que hacer, Jesús, será un día terrible, ya estaré empezando la cuesta abajo. El último libro que he editado, que es una vuelta atrás, o sea, es como un viaje en el tiempo. Me he metido en mi máquina del tiempo. Y bueno, se me ha ocurrido un libro donde yo cuento un poco mi historia de manera muy sencilla, muy simple, porque es un libro para niños entre 8 y 12 años. Y me ha hecho mucha ilusión porque ha sido no un volver atrás en lo técnico, en lo profesional, sino el recordar pues, las cosas que te han pasado y me ha venido muy bien, porque me he dado cuenta de algo fundamental que no me había dado cuenta nunca a lo largo de mi vida, y es que quizá el único pequeño mérito que yo tenga sea el de haber convertido en mi vida las cosas negativas en positivas, porque aquí se relatan cosas de mi enfermedad de niño, de mi asma, de mi exilio a Palencia, de mi vida en el internado de Palencia, y todo eso son circunstancias negativas, circunstancias que restan a tu vida cosas, pero siempre he tenido ese don y porque eso es un don que recibes, no tiene nada que ver con administrarlo bien o cuidarlo o potenciarlo, tiene que ver con algo, un mecanismo interior que tú tienes para convertir hasta lo más terrible, lo más dificultoso en salidas hacia lo positivo. Supuestamente esta sería mi nieta, supuestamente es mi nieta, Olivia, que es una niña que tiene ahora 6 años, que es la que narra la historia del abuelo. Y entonces todo es muy directo, o sea, dice, pues mi abuelo nació en Santander hace muchos años y bueno, pues le gustaba mucho el mar y paseaba mucho por el mar, y en el mar, concretamente en el texto, dice que en las nubes mi abuelo veía figuras, peces, figuras, manos, y en las rocas el perfil de sus padres. Entonces todo, ¿ves? Pues yo de niño dibujando, con mi madre, que siempre estaba pendiente de que merendara, siempre me decía mi madre, José, te traigo el vaso de leche y las galletas, y te pones a dibujar y te olvidas de todo. Pues esa era mi vida. Cuando yo era ilustrador, mi oficio era el de ilustrar libros infantiles, yo me daba cuenta que
que a los niños les tratan de meter cualquier gol, porque a veces son libros muy simples, muy simplones, con unas ilustraciones facilonas, simplonas, pensando que los niños, ¿no? Y los niños, este que es un libro donde yo cuento mi vida en profundidad, pues los niños lo están entendiendo. Supuestamente, claro, está con los padres. De hecho, este es un libro que yo dedico y lo hago pensando en mis niños de hace 30 años, que ahora son los padres, ¿no? Y ya me han llegado datos pues alentadores de padres que me han dicho, oye, mira, el libro no es que sea bonito o feo, es que es emocionante. Y mi hija y yo nos hemos emocionado leyendo el libro. Hemos ido a peor, claro, porque los niños, yo te pongo el ejemplo de mis nietos, yo tengo 2 nietos ahora. El mayor tiene 15 años, bueno, tengo 3, los 2 chavales son de 15 años el mayor y el mediano de 12. Y yo he intentado pasarles mis programas de televisión y se cansan, o sea, no aguantan, no. Son unos niños que ya tienen móvil, que tienen la Play, que se meten, que ya tienen ordenador. O sea, mis 2 nietos ya tienen su portátil y ya entran, ya han creado su página. Entonces, todo eso es muy bueno, porque no podemos dar la espalda a los adelantos técnicos, pero sí ha creado una generación de mediocres lectores. Mis nietos no leen lo que deberían de leer, mientras que yo y mis hijos pues leían más. Entonces ahora todo es más fácil entrar en una página web o en jugar a lo que sea con su PlayStation. Y sin embargo, yo fui de una generación de niños que nos apasionaba leer y mis hijos también llegaron a participar de eso. Yo he tenido una experiencia el verano pasado en el rodaje de la película de mi hijo. A mí se me ocurrió un proyecto que lo llamo Cartas a la Familia. La película se llama La Gran Familia Española. Y yo dije, bueno, voy a escribir unas cartas a la familia, a esta familia. Y entre la familia hay 3 chicos de 16, 17, un chico de 16 y 2 chicas de 17 años, o sea, unos críos que salen en la película y son los protagonistas fundamentales de la película. Y cuando yo les escribí primero a gente que conocía más directamente y después les llegó la carta de ellos. Y había una chica que me dijo que se había emocionado profundamente porque nunca nadie le había escrito algo de puño y letra, que lo único que eran los emails que se mandaban, cómo quedaba con sus amigos, el WhatsApp, un montón de cosas. Dice, es que es la primera vez, o sea, me ha emocionado sin leer la carta, me ha emocionado el hecho de que alguien me escriba un folio con esa letra tuya tan bonita, tan recta, tan ordenada, tan de diseño. Yo he terminado hace un mes unas memorias tardías que estaba escribiendo con unas tablas, unas imágenes, y yo en la primera redacción siempre es manual. Tengo una letra muy pequeñita, o sea, el boceto de lo que quiero contar es en una letra muy pequeñita y después lo paso a limpio ya con una letra legible, que es la que yo doy a un chico que tengo, que es el que me traduce eso, me lo pica, como dicen, me lo transcribe. Pero, y me dice, y el chico que me lo transcribe, dice, ¿qué manía tienes, José Ramón, con la letra impresa? Si lo que tú me das para que yo lo transcriba, si es como un dibujo, es como un cuadro. Digo, ya, pero yo creo mucho en la letra impresa, pues que lean mucho, que vean películas antiguas. Yo, en la vida general, que sean auténticos y cercanos, que al final lo que importa en la vida es el amor. O sea, yo te lo digo desde mis 76 años. Lo que me queda a mí de la vida son las amistades, la familia, el amor, los que pierdes y los que recuperas. Y yo a mis nietos les digo, sí, es que en la vida la clave es amar. Amar. ¿Qué es amar para vosotros? Que puede ser un término muy genérico. Pues sí, puede ser que os enamoráis de una chica, ya los 2 tienen su novieta en el colegio, van a ser unos chavales muy cariñosos. Digo, pero después es el formar una familia, el querer, el amar una profesión, una vocación que tú llevas dentro,
Y al final de la vida hay una frase de San Juan de la Cruz que es maravillosa. En una de sus reflexiones místicas dice: al atardecer de nuestra vida seremos examinados sobre el amor, lo que hayamos querido. Lo que hayamos querido, no lo que te han querido a ti. Yo también se lo digo mucho a mis nietos: no os preocupéis, es mucho más importante que vosotros queráis, a que vosotros recibáis amor. Porque tú puedes querer y llenas tu vida queriendo a la gente, a la profesión, a los amigos, a todo el mundo, a los parados. O sea, eso es un problema genérico. Si tú quieres, intentas querer a todo el mundo, no a 4, y a los demás no. Hay que seguir apostando por el amor y la cercanía. Yo tengo una exposición de la que aquí, tengo una serie de la que aquí se vieron 4 o 5 cuadros hace pues 4 años. En la Navidad, ¿no recuerdas que puse yo un proyecto que llamo los años difíciles, que es una serie sobre la Gran Depresión Americana del 30 y... Ya entrábamos, pues entonces hay que estar cercano a esos problemas. A mí me ha venido muy bien. Estos años de crisis, pues he hecho cosas muy cercanas, muy íntimas, muy dentro de lo que es el que no haya dinero, el que no haya nada para exponer o para editar, pero yo he seguido haciendo mis proyectos y, en cierta manera, aproximándome a esos problemas de la gente. Sí, no, pronto no lo sé, pero que salimos. Porque una cosa que tenéis las generaciones vuestras es que creéis que esto es lo peor que le ha pasado a España en su historia. Y yo, que nací en el 36, soy un niño de la guerra, y viví la posguerra española, no os podéis imaginar. Esto es como la 10ª parte de lo que sufrimos. O sea, yo fui un niño que no tenía papel para dibujar, ni lápices, ni pinturas de colores, ni libros, porque había nacido en una familia pobre y entre el 36 y el 45, pues yo tenía lo mínimo. Y cuando mis padres me compraban una cartulina, no te digo nada, un cuaderno, o un frasquito de tinta china con una plumilla, era feliz. Entonces, aquello sí era carecer de cosas fundamentales. Hombre, no había tanto paro porque no había tanta gente, ni tanta industria, ni tanto tinglado. Lo que ha pasado es muy sencillo. Hace 10 años todos nos sentíamos ricos, millonarios. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo también. O sea, yo hace 10 años pues pintaba sobre bastidores de tela, cuadros grandes con óleo, y ahora estoy pintando en tablitas que voy a Leroy Merlin a comprar, me las cortan y estoy pintando con colores industriales, porque no me da mi pensión y mis derechos de autor para pintar otra vez en superficies grandes, con lienzos maravillosos. Esto no es un problema de un país, ha sido un problema de Europa, de la Unión Europea, que hemos tenido. Unos países siguen siendo ricos y poderosos y otros pues hemos bajado. Y entonces, claro, nos hemos acostumbrado que si estábamos en la Unión Europea, que si llegó el euro, nos hemos acostumbrado a vivir como lo que no éramos. Todos. O sea, yo hace 5 o 10 años iba al Corte Inglés, al cine, y me gastaba, cada vez que iba 2 veces por semana, me gastaba 100 euros en DVDs, películas o cosas de música, libros. O sea, me gastaba 100 euros, o sea, por sistema. Y ahora cuando voy al cine y a lo mejor compro una oferta de 6 euros. Entonces, claro, y ahora tenemos que reciclarnos. Es una reflexión ya desde la vejez. O sea, las memorias que yo escribí en 2001, las empecé y se publicaron en el 2003, las publicamos en Valnera, salieron juntas las memorias de Fernando Calderón y las mías. Salieron 2 números, los 2 primeros. Por supuesto, el primero era Fernando Calderón y el número 2 era yo. Y seguían siendo muy intensas, muy triunfalistas, muy desde el ego. A estas alturas, desde el personaje que yo había sido y lo que había significado. Entonces yo las leo ahora y me hacen gracia porque he cambiado y creo que he cambiado mejor, he madurado. Y estas son unas memorias mucho más sencillas, donde además yo me destapo. Yo hablo de mis tendencias religiosas,
de mis tendencias afectivas, yo soy muy claro de la parte canalla que hay en mí, o sea, yo ya no tengo ningún problema para decir que tengo un lado canalla, como todos. ¿Quién puede decir? No, yo soy perfecto. O sea, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y no hubo ninguno que tirase. En Madrid tengo grandes amigos, tengo a mis 2 hijos, tengo a mis 2 nietos mayores. Mi hija está en París y no, ir a París me supone otro esfuerzo. Y voy mucho a Madrid. Mira, yo he estado hace una semana en Madrid y es que me he visto 4 exposiciones magníficas que no puedo ver aquí. Y me he visto 2 obras de teatro que tampoco seguramente llegarán aquí. Entonces, Madrid sigue siendo para mí un alivio cultural. Entonces, por eso voy una vez al mes, por lo menos. Lo importante es lo que está pasando. Mira, yo siempre digo que mi filosofía es, si yo tengo una pizca de felicidad, porque el decir que eres feliz es decir que eres tonto o que eres muy corto, porque nadie en su sano juicio dice que es feliz. Pero mi pizca, yo sí tengo una parcelita de felicidad, es que todos los días, cuando me despierto, digo, ¿y qué tengo que hacer hoy? Pues hoy tengo que hacer el paisaje ese que tengo previsto de la Peligros, o del Palacio de la Magdalena, o el retrato de fulanito, de Tolstoy. Entonces, yo soy feliz haciendo lo que quiero hacer. Lo de la posteridad, eso es una filfa, si nosotros no vamos a estar en la posteridad se quedará para nosotros. A mí cuando me dicen, oye, y tu obra igual se vende bien, digo, ya, pero serán mis nietos los que perciban, los que se beneficien, porque si yo dentro de 40 años me pongo de moda y dicen, oye, este tío no le hemos hecho mucho caso, pero este tío pues valía. Y se valora, que no creo, pero bueno, supuesta esa hipótesis, los que lo van a percibir van a ser, pues no sé, hoy te he traído un regalín, que son 3 dibujines, y a lo mejor, si tú un día tienes nietos, o tienes hijos, o tienes amigos, o tienes familia, pues a lo mejor un día esos 3 dibujines en una subasta, pues tienen su presencia. A lo que voy es que lo de la trascendencia, eso es una filfa. Hay que hacer las cosas porque te guste hacerlas y porque ayuden a hacer más felices a la gente. A mí la vida, siempre lo digo, me ha dado más de lo que merezco. O sea, yo estoy reconocido en mi comunidad. Aquí, en este espacio, hice una exposición hace 4 años que era como un reconocimiento con un folleto de 24 páginas en el diario donde se reconocía mi trayectoria, no la exposición de aquí, sino era un homenaje a mí. Y yo, aquel día, que se inauguró el día de mi cumpleaños, un 4 de octubre, no se me olvidará, lo dije, digo, hombre, me gustaría celebrar todos los años aquí, algo parecido, ¿no? Entonces, yo he estado muy reconocido, he vivido discretamente, no me he hecho multimillonario porque mis obras no se han cotizado tanto, pero tengo obras, yo tengo una obra aquí en el Palacio de Festivales, tengo un techo y tengo esculturas y cuadros, tengo un díptico en la catedral, que a mí eso como animal religioso me da mucha devoción, pensar que cuando yo falte, allí en la capilla del Santísimo de la catedral, pues hay un díptico de la aparición de Jesús a los discípulos de Maús, que estará allí, y hay un mural en la calle Alta, supuestamente en la casa donde se desarrolla la acción de Sotileza. Eso va a durar, eso va a estar. En el museo tengo un par de cosas que están guardadas, son donaciones en su momento, pero seguro que el día que me muera montarán una retrospectiva y esos cuadros saldrán. Hay que morirse para que la gente te eche en falta. A mí yo tenía un tío, Eduardo Sanz, que ha muerto hace 3 semanas, que tiene el Museo del Faro, y a mí me han llegado en las 3 semanas, después de su muerte, me han llegado más testimonios que en vida. O sea, me ha llegado a decir gente, tenemos que ir, pues fíjate, Eduardo era un fenómeno. Digo, y si era un fenómeno, ¿por qué no fuiste a ver el Museo del Faro, que lleva ya 4 años funcionando? Cuando el artista se muere, entra en la mitología, en la leyenda, es así. Es un libro dirigido a los niños, a mis niños, a los niños que hace 30 años eran niños y me veían en televisión. Entonces, es un libro que tiene esa finalidad primera. Está dirigida a los padres
para que les cuentes a los niños una historia que es la mía. Y sobre todo, vamos, yo lo único que puedo vender del libro, que es un libro hecho con mucha cercanía, con mucho amor y contando una vida que no ha sido una vida de vino y rosas, tampoco ha sido de vinagre y de basura, pero que no deja de ser una historia emotiva de un niño que crece, que nace, que tiene que exiliarse, que vive el destierro de un internado en Palencia a los 12 años, que vuelve, pero tiene que volverse, que se inicia en la ilustración, que sale en televisión, que triunfa, entre comillas, haciendo cuadros, haciendo exposiciones, y que al final, pues se va a la península de la Magdalena, se sienta enfrente del faro de Mouro, no, este es la isla de Mouro, y que está con su nieta, porque supuestamente es la nieta la que cuenta, la que narra en primera persona: mi abuelo nació, mi abuelo hizo esto, mi abuelo hizo lo otro.